Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir estudiando teología para todos. Ya estudiamos vimos a Dios, el tema de Dios, el tema de la Biblia, Jesucristo, el Espíritu Santo, el hombre, el pecado. Y hoy vamos a hablar sobre la salvación. Para términos de estudio se llama la soteriología. Soteriología. ¿Qué es la soteriología? Es la doctrina de la salvación. Es la obra más maravillosa de la que puede agradarse el ser humano. Es la increíble salvación que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, para que Jesús viniera por primera vez a la tierra y pagara por los pecados del hombre, necesitó forzosamente un plan perfecto. Desde el principio de la unidad, orquestado por Dios. Ese plan de salvación y todo lo relacionado con él tiene un estudio profundo, analítico y exhaustivo que muestra el extraordinario amor de Dios para con sus elegidos, para con la humanidad caída. Y es un deber de cada hijo de Dios que tenga por lo menos los conocimientos básicos de esta maravillosa, o de esta maravillosa doctrina. Por eso vamos a enfocarnos en este estudio de la salvación. Soteriología. Teología para todos. Comparte. No te cuesta nada, comparte la salvación. Vamos a observar algunas cosas en conexión a la salvación. La necesidad de la salvación es claramente enseñada en la Biblia. Dios espiritualmente ve al mundo como dos familias. Una familia consiste en los hijos del diablo. Ahí en Juan 8:44, el Señor Jesucristo lanza una acusación severa cuando les dice: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Quién nos recuerda esa cita? Ahora, la otra familia consiste en los hijos de Dios, que nos narra Juan 1:12, que se debería de saber de memoria. Mas a todos los que le recibieron, ¿verdad?, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Querido, tú estás en este mismo momento, en este instante, en una familia o en la otra. Si murieses hoy, la familia en la que estás determina tu eterno destino. Ahora mismo, ¿estás en la familia de Dios o en la familia del diablo? Esta es una pregunta que solo tú puedes responder, tú y nadie más. Aquí está la clave, la razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por los pecados y derrotar a Satanás, de manera que pueda abrir un camino para que pudiésemos nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios, lo narra Juan 3:3. Este nuevo nacimiento espiritual nos coloca dentro de la familia de Dios. Esto es el todo de la salvación. Pero voy a ver algunas cosas que no son, o mejor dicho, veremos algunas cosas que no son salvación ni nuevo nacimiento. 11 que no son salvación y que la gente lo atribuye. 1. No, la salvación no es un engendramiento que se hace engendrado natural o por descendencia. No por sangre, pese a que alguien pudo haber nacido en un hogar cristiano o de padres cristianos, eso no lo hace cristiano, querido. 2. No por determinación personal, porque la Escritura dice que no es voluntad de carne. Como un hijo no puede ser por
no puede por sí mismo nacer físicamente, así nadie puede producir el nuevo nacimiento por sus propios esfuerzos, méritos o deseos. 3. No por mediación humana, o sea, no por voluntad de hombres, sino de Dios. Ningún ser humano, sea sacerdote, profeta, predicador, apóstol, obispo, evangelista, no sé, o cualquier otro líder espiritual, cualquiera sea su eminente posesión eclesiástica, puede impartir el nuevo nacimiento o vida espiritual a alguien, querido. Todos los ritos, rituales, ceremonias, sacrificios, penitencias, confesiones u oraciones repetitivas e inútiles, reiteradas de ninguna manera, todas las religiones organizadas pueden jamás producir un nuevo nacimiento. 4. No es un cambio físico. Cristo corrigió al malentendido de Nicodemo respecto a esto y le mostró que era un cambio espiritual, ahí en Juan capítulo 3, versículo 6. 5. No es un cambio social y geográfico. La persona nacida de nuevo no es repentinamente trasladada al cielo, sino que continúa viviendo en la tierra para complacer a su Señor y Salvador aquí en la carne. 1 Corintios 7, del 20 al 24. 6. No es una apreciación intelectual de lo que es. Una persona puede ser o estar religiosamente educada, ordenada para el ministerio teológicamente y llegar a ser un predicador sin haber nacido de nuevo, queridos. Gloria al Señor. Hay muchos casos así. Teóricamente ellos deben conocer su necesidad y aún así no conocen nada de eso por su experiencia. 7. No es un proceso evolutivo, no es un desarrollo gradual de algo que germina en su interior. Eso lo vemos en Efesios 2:1. Describe, ahí en Efesios 2:1 y 2, describe a los pecadores como seres espiritualmente muertos. No es un proceso. El nacimiento trae vida instantáneamente. La vida no puede desarrollarse mientras el nacimiento no existe. 8. No es una reforma o un automejoramiento por el cual malos hábitos externos son reformados. No es un cambio en la manera de vivir o hábitos en las personas. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9, se imparte una nueva vida. Juan 10, 28 dice, y yo les doy vida eterna. 9. No de aguas de bautismo. Todas las aguas de los océanos no pueden salvar ni limpiar una persona. No hay fe salvadora en agua, sin importar lo que los hombres puedan decirnos. El bautismo es una ordenanza para mostrar la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo y nada más. Cuando somos bautizados damos testimonio público de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. 1 Pedro 3:21 nos narra, no somos salvados por agua, sino por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz. No es una confirmación. Algunas iglesias administran ciertos rituales que hacen sus participantes, generalmente adolescentes de 12, 13 años, como salvos. Error. Algunas veces es una unción con aceite, la cual supuestamente significa el recibimiento del Espíritu Santo. Error. Esto es una falsa doctrina. Nadie puede recibir el Espíritu Santo mediante el acto de un hombre, sino por el recibimiento de Jesucristo como su Salvador. Juan 3, versículo 6. 11. No es una creencia religiosa o la membresía a una iglesia. Es posible ser sincero en sus propias convicciones religiosas, ser bautizado, confirmado, unido a una iglesia, tomar comunión, enseñar, predicar en una clase de escuela dominical, ocupar un oficio en la iglesia, ser un predicador, ser obispo, ser pastor y hacer supuestos milagros o sanidades, profetizar sin ser nacido de nuevo, querido. Lo dice Mateo 7, 22 y 23. La necesidad del nuevo nacimiento fue revelada a uno de los más religiosos, sincero y moral hombre de sus días,
Nicodemo. Eso lo vemos en Juan 3. Queridos, el nuevo nacimiento es una transformación espiritual. Nos lo narra Juan 3:8. Y solo puede ser brindada por Dios. Solo puede ser atribuida por Dios. Juan 1:13. Ahora, veamos qué cosas que sí es la salvación. Entonces, ya vimos que la palabra salvación simplemente significa liberación. Ser libre. Es comúnmente usada para describir el acto en el cual una persona es librada de un peligro que la amenaza. Hablamos de una persona siendo salva de ahogarse, o de un edificio en llamas, o de un barco hundiéndose. En cada caso, tres cosas son dadas por entendidas. Primero, la persona a ser salvada está en peligro de muerte. Segundo, alguien vio su peligro y fue a su rescate. Tercero, el rescatador tuvo éxito en su misión y salvó a la persona de su peligrosa situación. Las palabras salvar, salvado, salvador y salvación aparecen muchas veces en la Biblia y tienen exactamente el mismo significado en un sentido espiritual. La necesidad de ser salvado. La salvación ofrecida por Dios es necesaria por dos hechos, los cuales cada persona debe enfrentar. El hecho del pecado del hombre. Romanos 3:23, donde nos narra: por tanto, todos pecados, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Ya he discutido en otras lecciones, en otras ocasiones previas, la condición espiritual del hombre. Por naturaleza, todo ser humano es hijo del diablo, con una naturaleza caída, inclinada hacia la maldad. Ya he apuntado con que todo ser humano llega a este mundo con una naturaleza pecaminosa, que le constituye un pecador por nacimiento. Esta naturaleza pecaminosa al tiempo es evidencia por pensamientos pecaminosos, palabras, hechos y una actitud de enemistad hacia Dios. La Biblia hace esto abundantemente en muchísimos versículos de la enemistad del hombre con Dios. Se da evidente a todos en la Biblia que el hombre es un pecador. ¿Por qué? Porque está necesitado de perdón. Que el hombre es un perdido, necesitado de ser hallado. El hombre es un hijo de Satanás que debe ser movido a una nueva relación con Dios. Que el hombre es un culpable, necesitado del perdón que solo Dios puede darle. Que el hombre es un muerto espiritual, necesitado de vida que solo Dios puede impartir. Que el hombre es un ciego, guía de ciegos, necesitando iluminación que solo puede provenir de la palabra de Dios. Que el hombre es un esclavo, necesitado de liberación de Satanás y del pecado que solo Dios puede lograr. El hombre está, por lo tanto, completamente imposibilitado de salvarse a sí mismo, querido. Señora, háblanos. Porque Dios tiene una justicia. Y eso es un hecho, que tiene una justicia. Dios es santo y debe juzgar el pecado. Él de ningún modo tendrá por inocente al malvado, lo dice Éxodo 34:6. Él ha revelado su odio al pecado. No, perdón. Él ha revelado que el pecado no le gusta, que Él lo desecha. Y su sentencia contra todo aquel que muere en sus pecados: el destierro eterno de su presencia. La conclusión obvia es, puesto que el hombre es un pecador y Dios es justo, los pecadores necesitan ser librados o salvados de la penalidad de sus pecados. Nuestro clamor, queridos, debería ser: ¿qué debo hacer para ser salvo? Como en Hechos 16. La respuesta es: cree, o sea, coloca tu confianza en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Pero ¿cómo soy salvo? ¿Cómo Dios provió esa salvación? El Evangelio es la buena noticia. El Evangelio son las buenas nuevas. Es la buena noticia de que Dios, en su infinita gracia, ha provisto abundantemente su salvación a través de la persona y obra de su amado Hijo. Los
cosas son claramente enseñadas. Una, que Cristo vino para ser el Salvador de los pecadores. Dos, que a través de la muerte y resurrección de Cristo, esta salvación ha sido provista a satisfacción completa de Dios. Así como Cristo voluntariamente colgó de la cruz, Él asumió la completa carga de nuestras culpas y pecados. Cargó nuestros pecados en su propio cuerpo y murió como sacrificio vicario, como sacrificio sustituto en lugar de todos los pecadores. Todo el juicio de Dios contra el pecado cayó sobre Él, y todas las demandas de la justicia de Dios contra el pecador fueron plenamente satisfechas por la muerte de Cristo en nuestro lugar. Dios indicó su completa aceptación de este sacrificio de Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra. Y vive y reina por los siempre. Entonces, querido, puesto que Cristo ha cumplido por el sacrificio de sí mismo toda la obra requerida para la salvación del pecador, ¿qué debe hacer el pecador a fin de experimentar esta salvación? Uno, debe arrepentirse. Debe arrepentirse. Arrepentimiento consiste simplemente en un cambio de mente, de forma de pensar, que resulta en un cambio de actitud hacia el pecado, hacia el ego. El Salvador y la salvación que se evidencia por un cambio de acciones. La convicción de pecado dará lugar a un fuerte deseo por la salvación. El orgullo pasará a la humanidad, a la humildad. La autosatisfacción se convertirá en una franca confesión de incapacidad personal, desesperada, y reconocimiento de una condición merecedora del infierno. 2. Debe creer el Evangelio, el testimonio de Dios concerniente a la persona y obra de Cristo. Como perdido y culpable pecador, debe creer que Cristo murió por él. Individualmente, que Cristo cargó por sus pecados, tomó su lugar y por su muerte, cumplimiento, dio a toda la obra necesaria para su salvación. Ahí lo dicen Romanos 4:5. Tercero, debe aceptar al Señor Jesucristo por un acto definitivo de la voluntad de Dios como su Salvador personal y de ahí en adelante como su supremo Señor de su vida. Este es el acto crucial, único, necesario y expresa con todo su corazón. El pecador debe expresarlo. Señor, ten misericordia de mí. Señor Jesucristo, admito que soy culpable, un pecador perdido. Creo que tú cargaste mis pecados sobre la cruz del Calvario y moriste en mi lugar. Ahora te pido, Señor, que por tu misericordia, Señor, vengas a mi corazón, vengas a mi vida a salvarme. Confío en la obra terminada en la cruz y te recibo como mi propio Salvador y único Salvador, porque tú tuviste misericordia de mí cuando yo no lo merecía. De aquí en más quiero que seas el Señor y Maestro de mi vida. Eso es lo que significa creer en el Señor Jesucristo. Si tú nunca has tenido una plática con el Padre bueno, ¿por qué no tomas ahora este paso de fe y le pides que tenga misericordia de ti? Ay, Señor, la seguridad de esto. ¿Cómo puedes saber a alguien con certidumbre que es salvo? ¿Cómo lo puede hacer? Responderé sin ninguna vacilación por la palabra de Dios. Dios declara plenamente y en blanco y negro que cada alma que confíe en su Hijo es perdonada, salvada y poseedora de vida eterna y seguridad por siempre. También habrá evidencia tal como una paz interior. Habrá un deseo de leer la Biblia, no solamente cuando voy a la iglesia o a un estudio, sino diario. Un deseo de orar, de entrar en intimidad con el Padre bueno, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cada momento. Un deseo de orar y de separarse de un estilo de vida pecaminoso. De modo que si alguno está en Cristo, la Escritura dice en 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas
todas son hechas nuevas. ¿Hasta dónde alcanza la salvación, querido? La salvación incluye 3 aspectos: pasado, presente y futuro. En el pasado, la salvación es de la penalidad del pecado o consecuencias de pecados pasados, puesto que Cristo ha asumido la completa penalidad la cual merecíamos o merecía por mis pecados. El creyente es librado de sus consecuencias. Eso dice Juan 5:24, Romanos 8:1. En el presente, la salvación del poder del pecado, a causa de la presencia moradora del Espíritu Santo que imparte la naturaleza divina, el Hijo de Dios genuino está en condiciones de disfrutar libertad del dominio del pecado en su vida. Esto no significa que el creyente ahora es incapaz de pecar. Lejos está de ello, pues todavía poseemos una naturaleza malvada caída llamada la carne. En la medida que un hijo de Dios disponga para sí mismo de los medios que Dios le ha provisto, el pecado no será un factor dominante en su vida. Esta presente victoria dependerá primero, ¿de qué depende? Que yo abra brechas. ¿De qué depende que viva una vida victoriosa? ¿De qué depende de que mi vida sea fructífera? ¿De que mi matrimonio sea fructífero? ¿De que mi trabajo sea fructífero? Primero, 1, la lectura y el estudio y la obediencia a la palabra de Dios. 2, mantenerse constantemente en contacto con Dios en la oración. 3, la entrega de su propio cuerpo a Dios para tener una vida recta y útil. 4, la puntual confesión a Dios y el abandono de todo pecado conocido. Tercero, ya vimos el pasado, el presente y ahorita ver el futuro. La salvación de la presencia del pecado. Esto será realidad en la segunda venida de Cristo, cuando Él resucite a los muertos y los transforme, de manera que ellos puedan ver cuerpos inmunes al pecado, al deterioro y a la muerte. Este es el aspecto final de la salvación que esperamos, según Hebreos 9:28, primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. ¿Qué nos trae la salvación, queridos? Por si tú te sientes salvo o por si quieres ser salvo. ¿Cuáles son los resultados? Son numerosos. En Efesios capítulo 1 del 13 al 14 nos dice, pero seleccionaré algunos. El ser salvo nos trae paz con Dios, nos lo dice Romanos 5:1. 2, nos trae aceptación delante de Dios en Cristo, Efesios 1:6. 3, gozo con Dios, con hijos suyos, integración a una nueva familia, Romanos 5:10 y 11. 4, vida para Dios, 2 Corintios 5:14 y 15. 5, servicio a Dios en la manera de buenas obras y testimonio a Él, Efesios 2. 6, adoración, alabanza y oración a Dios, Juan 4, 23 y 24. 7, por último, un eterno hogar en el cielo con Dios, Juan 14, 1 al 3. Queridos, confiamos que tú no descansarás hasta conocer en la autoridad de la palabra de Dios que eres eternamente salvo. Y si tú en esta hora sientes que has cometido errores, ven a los pies de Cristo. Ven y dile: Señor mío y Dios mío, ten misericordia de mi pecador o de mi pecadora. Señor, lava, límpiame, restáurame, Señor, en base a tu misericordia, a tu amor y a tu perdón. Hazlo con tus propias palabras, hazlo, Señor, si es que anhelas que el Señor esté en tu vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es clara, que es muy clara y que nos enseña la necesidad de estar en comunión contigo a través de tu palabra, de
oración. Gracias, bendito. Gracias, Señor, porque nos instruyes. Gracias, Señor, porque nos ayudas. Gracias, Señor, en todo momento. Gracias. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Dios me los bendiga y me los guarde, queridos. Sigan compartiendo. Teología para todos. Compartan. Compartan. Den like. Hay mucha necesidad allá afuera. Hay un mundo caído. Gracia y paz.